Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la dirección de su Espíritu. Gracias, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Gracias por los que reciben este mensaje. Padre, damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, porque pronto estaremos en la patria celestial. Gracias, Señor, por el santo privilegio de llevar a otros el pan de salvación, de darle a conocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Guíenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Y hoy vamos a trabajar con el título Un reino futuro. Hemos hablado en esta serie acerca de los distintos lugares en la Biblia donde se habla de la apocalíptica bíblica. Hemos dicho que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios le revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no conoce. Dios revela el futuro. La palabra escatología es estudios acerca de los eventos finales. Dios revela lo que ha de venir. Y todo se ha ido cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos el Santo Libro, nos damos cuenta de que Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Hemos repetido una y otra vez en los lugares donde la Biblia nos habla de la apocalíptica bíblica. En Isaías capítulo 24 al capítulo 27, el libro de Ezequiel capítulos 38 y 39, el libro de Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, Joel capítulos 2 y 3, y en el libro de Zacarías los capítulos 9 hasta el capítulo 14. Cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos en Mateo 24, apocalíptica bíblica, Marcos 13, Lucas, los capítulos 17 y 21, Primera Tesalonicenses, el capítulo número 4, Segunda Tesalonicenses, el capítulo número 2 y todo el libro del Apocalipsis. En la apocalíptica Dios revela al hombre suficiente información como para que esté seguro, para que esté tranquilo, para que esté en paz. Y vemos como todo lo que Dios revela, todo lo que Dios da a conocer se cumple. En el libro de Apocalipsis encontramos justamente Cristología Apocalíptica. El libro comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Cristología, estudio acerca de la persona de Cristo. Cuando empezamos a estudiar la apocalíptica bíblica a la luz de la cristología, o viceversa, en el capítulo 24 hasta el capítulo 27 de Isaías, como dijimos, hay apocalíptica bíblica. Allí aparece una frase, la frase es el día de Jehová. Estamos trabajando con la frase el día de Jehová y vimos, o hemos visto, que el día de Jehová es lo mismo que el día de Jesucristo, de Filipenses capítulo 1, versículo 6, versículo 10. Y el día de Jesucristo, el día de Jehová, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Trabajando en esa dirección, hablamos de Jehová y descubrimos que hay 29 perfiles de Jehová en el Antiguo Testamento
que ajustan específicamente con la persona de Jesús. El título Jehová lo utiliza el Padre, lo utiliza el Espíritu Santo y también lo utiliza Jesucristo. Por tal razón, ahora encontramos que el día de Jehová es el día de Jesucristo, como dice Pablo. Es la segunda venida. Cuando seguimos investigando acerca de esto, descubrimos que por la gracia de Dios, el reino de Dios se instaura en la tierra. Cristo viene y Cristo está presente y dice el reino de los cielos se ha acercado. Pero el día de Jehová define la instauración final y completa del reino de Dios. Ahora vivimos en el reino de la gracia. Cuando Cristo venga se instaurará el reino de Dios para siempre. Entonces no más muerte, no más llanto, no más clamor, no más dolor. Entonces se erradica para siempre y por siempre el dolor, el sufrimiento, la muerte, el pecado. Cristo viene y los que no son salvados entonces mueren con el resplandor de su venida. Estamos trabajando con este reino de Dios. Hemos visto que es un reino trascendental, va más allá de los límites de la tierra. Número 2, es un reino espiritual. No es, como decía Jesús, no es de este mundo. Número 3, es un reino misterioso. Hay muchos contrastes en este reino y lo conocen aquellos que toman el tiempo para investigarlo. Misterioso o misterio en la Biblia significa una verdad que debe ser dada a conocer o una verdad que debe ser aprendida. Jesús le decía a los discípulos que a ellos les era dado conocer los misterios del reino, pero a los demás no. ¿Por qué a ellos sí, a los demás no? Hay que dedicarle tiempo para estudiar, para conocer el misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. Así, hace algún tiempo, escribimos un libro con ese título, El misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 3 nos habla acerca de su conocimiento de ese misterio. Ese misterio es el Evangelio de Jesucristo. Romanos capítulo 16, versículo 25 en adelante nos habla de este misterio y sucesivamente. Hoy tenemos que trabajar con el reino futuro. Y cuando estudiamos esto acerca del reino futuro, descubrimos que el Señor Jesús dejó bien claro que tardaría en venir. En el libro de San Lucas, en el capítulo 19, el Señor Jesús presenta una parábola y deja muy en claro su tardanza. La tardanza de Jesús no es una casualidad. Él lo anunció, lo dijo. El reino futuro. San Lucas, capítulo 19, versículo 11. Mire lo que dice y versículo número 12. Dice el verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Una parábola. La parábola es una figura de comparación. Se compara o contrasta una cosa con la otra. Jesús enseñó un porcentaje muy alto a través de las parábolas. Las parábolas era una forma, un método que el Señor usaba, una técnica aplicada para el conocimiento de la verdad y que utilizaban los principales maestros judíos, Hillel, Shammai, Gamaliel, utilizaban las parábolas. Jesús comienza su ministerio, empieza a recibir los embates y los ataques. Cuando usted estudia el Evangelio según San Mateo, se da cuenta que la manera como Cristo enseña hace un cambio a partir del capítulo 13 de Mateo, donde comienza a presentar parábolas. Las parábolas, número 1, eran usadas por los principales maestros de su época. Número 2, las parábolas hacían posible la enseñanza de verdades profundas, pero en un tribunal a usted no lo podían acusar por una parábola, porque usted podía interpretar como usted quisiera. Sin embargo, en las parábolas de Jesús las cosas eran muy claras y específicas y los escribas y los fariseos sabían de qué se trataba el asunto. Número 3,
las parábolas hacían posible que la gente aprendiera verdades profundas a partir de las cosas prácticas del diario vivir. Las parábolas es una fuente de bendición porque la lección quedaba dibujada en el ambiente. Pasaban los años y la gente recordaba: el reino de los cielos es semejante a un sembrador. Toda vez que se viera a una persona sembrando, entonces se acordaban de la lección. Ahora Cristo nos enseña una parábola. Ellos estaban pensando que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y entonces dijo el Señor Jesús, dice la Biblia, capítulo 19, versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es este hombre noble? Jesús. ¿A qué país lejano se fue? Al cielo. ¿Para qué? Recibir el reino, ser entronizado. Cuando termine el juicio investigador y entronicen a Cristo, entonces viene a buscar a su pueblo. Él lo dijo en San Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo se fue a un lugar muy lejano. Ha pasado mucho tiempo. Él anunció que sería un lugar muy lejano. Y encontramos entonces aquí las parábolas de las minas, donde al final el Señor le pide cuenta a los que entregó aquel recurso para que trabajaran. Tardanza. Cuando usted mira las famosas 5 parábolas del tiempo del fin, descubre que el Señor Jesús refiere muy claramente que habría una tardanza. Es un reino futuro que se tardaría en venir. Usted puede leer estas 5 parábolas en el Evangelio según San Mateo y hagamos un resumen de las mismas. San Mateo capítulo 24, ponga cuidado. San Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, nos habla de ladrón en la noche. Hemos dicho una y otra vez que en cada una de estas 5 parábolas se habla de 2 grupos. Pero ahora queremos hacer resaltar la idea de la tardanza, la idea de que no sería inmediatamente. Dice Mateo capítulo número 24, versículo 42 al 44, lo siguiente. Dice Jesús: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Una tardanza. Vendrá a la hora que no pensáis. Por ejemplo, si en este momento le dijera a usted, el Señor está por venir, si en este momento el Señor llegara de repente, dejaría sorprendida a mucha gente, porque en este momento la gran mayoría de gente, inclusive los cristianos, no están pensando que Cristo podría aparecer, y Él lo anunció, vendrá a la hora que no estamos pensando. La parábola del ladrón en la noche nos dice que hay una tardanza, nos dice que hay 2 grupos, los que velan y los que no velan. Y nos dice que el día y la hora nadie lo sabe solo Dios. Entonces tenemos que estar preparados en todo momento, en cada instante. Cuando seguimos buscando en estas 5 parábolas, número 2, encontramos la parábola de los 2 siervos, el siervo fiel y prudente y también el siervo malo, el siervo malvado. San Mateo capítulo 24, versículo 45 hasta el versículo 51. Ponga cuidado, estamos poniendo la mesa.
Mateo capítulo número 24, Mateo 24, versículo 45. Dice el verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a poner a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ponga cuidado a esto. Mire usted los perfiles de uno y otro. Mientras el siervo fiel y prudente, versículo 45, está ocupado atendiendo, cuidando, protegiendo y alimentando la casa, dice el Señor Jesús, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y dice Jesús, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Que venga hoy o que venga mañana, estemos listos para su llegada. Si viene pronto o viene tarde, no son nuestros problemas. Nuestro trabajo, nuestra misión es estar trabajando y ocupados en las cosas del Señor en su iglesia, haciendo la voluntad de Dios. Mientras el siervo fiel y prudente está ocupado en la casa, resolviendo, ayudando, predicando, enseñando y haciendo la voluntad de Dios, el siervo malo está criticando y acusando a su Señor. Dice el versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Si usted mira esto con honestidad, descubrirá que la gran mayoría de cristianos, de personas religiosas, está floja pensando que Cristo no viene por ahora. Inclusive hasta se anuncia en algunos púlpitos. El siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. El siervo fiel y prudente ocupado trabajando en la iglesia. El siervo malo acusando al Señor diciendo que tarda en venir. Y también maltratando al siervo fiel y prudente. Dos grupos. Pero hay una tardanza. Mi Señor tarda en venir. Cristo está diciendo la parábola y está remachándole. No vengo de una vez. Esto se va a tardar. Cuando usted sigue mirando en la tercera parábola, las 10 vírgenes, usted sabe que inclusive se duermen. Se le apagan las lámparas. Tardanza. Jesús está repitiendo las parábolas y asegurando, me voy a tardar, va a haber una tardanza, pero la tardanza es el resultado de la negligencia del cristiano, la negligencia del ser humano. No es resultado de la falta del Señor. Una tardanza. San Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13. Ya veremos y enfatizaremos esto de la tardanza. Las 10 vírgenes, dos grupos, 5 prudentes, 5 fatuas. Una tardanza, el Señor no llegó y se durmieron todas. Una tardanza, las lámparas se apagaron. Y cuando el Señor viene entonces a correr, a buscar aceite, las prudentes tienen aceite extra, las insensatas no lo tienen. Tardanza. Número 4, la parábola de los talentos. San Mateo capítulo 25, versículo
14 al versículo 30. Encontramos algunos detalles interesantes en esta sección también. El Señor reparte los talentos, el Señor se retira. Dice el versículo 14, yéndose lejos, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego repite, se fue lejos. Si se fue lejos, el regreso también se tomará su tiempo. Llama la atención cómo ellos se ocuparon en trabajar. Versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, tardanza. Después de mucho tiempo. Jesús está remachando que habría una tardancia. Estamos hablando de un reino futuro. Ya han pasado 2000 años, pero seguimos esperando al Señor. Tardanza. En la parábola número 5, ovejas y cabritos, encontramos que finalmente el Señor viene. Y el Señor viene y le hace cuentas a sus siervos. Recuerde que en la parábola de los 2 siervos, los 2 son siervos. Están en la iglesia. Está el siervo fiel y prudente y el siervo malo. ¿Qué significa esto? Que dentro de la iglesia del Señor hay siervos malos, trigo y cizaña. Satanás sembró su cizaña dentro de la parcela del Señor. En la de las 10 vírgenes hay 5 prudentes y 5 insensatas. 2 grupos. En ladrón en la noche están los que velan y los que no velan, 2 grupos. En la parábola de los talentos, los que trabajan y producen, y aquel que enterró el talento, 2 grupos. Y ahora, finalmente, ovejas y cabritos, 2 grupos. Pero está por en medio una tardanza. ¿Qué estamos haciendo mientras el Señor tarda en venir? El siervo fiel y prudente está ocupado en la casa del Señor, ocupado en las cosas de Dios, está ocupado en lo que Dios pidió que se hiciera. Y parte de lo que Dios pidió que se hiciera, versículo 31, San Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice ahora, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarlos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora mire la causa por la cual le dice venid. Recuerde que el por qué define la causa, el para qué define el propósito. ¿Cuál es la causa por la cual Cristo le dice a los de la derecha, venid benditos de mi Padre? Me gusta cuando Él dice, bienaventurados sois cuando lo encuentren haciendo así. Bienaventurado. Bienaventurado significa justamente eso, bendito, afortunado, dichoso, dicen algunos. Entonces el Señor Jesús dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, afortunados, bienaventurados, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dice Jesús ahora, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hechos, una vida práctica, una vida cotidiana, experiencias.
A veces nos vamos muy por la teoría, pero la pregunta es, ¿en qué manera estoy ayudando a la gente en sus necesidades? Y entonces los cristianos le preguntarán al Señor, pero Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento o sediento o en la cárcel? Y Él dice, por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, me lo hicieron a mí. Y le da la misma razón también al grupo de la izquierda, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. No ayudaste al necesitado, no te ocupaste en ayudar al prójimo. Es lo que Jesús está diciendo. Dos grupos, ovejas que ayudan, cabritos que no lo hacen. Dos grupos. Mientras el Señor tarda en venir, tenemos una misión que cumplir. Ahora, veamos brevemente los textos que sobresalen. Capítulo 24, San Mateo, versículo 44. Veamos esos textos que sobresalen y nos hablan de esta tardanza. Dice el versículo 44, Mateo 24, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Voy a aparecer de repente. Esto se tomará su tiempo. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Vendrá, versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Mi Señor tarda en venir. Es lo que muchos cristianos están diciendo. Mi Señor tarda en venir. El asunto no es si viene hoy o viene mañana. El asunto es estar ocupado u ocupada en la misión que nos puso en las manos. Mientras usted está ocupado en la misión que le puso en la mano, usted no tiene que preocuparse si llega hoy o llega mañana. Cuando venga, le encuentra haciendo así. Cuando venga, nos encuentra cumpliendo con lo que Él ha ordenado. Capítulo 25, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardanza. Capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Versículo 19, San Mateo capítulo 25. Dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cristo dejó muy en claro que esto se tardaría. Por eso, un reino futuro. Nosotros vivimos en el año 2000 después de Cristo. Así que estamos bastante al futuro. Que venga hoy, que venga mañana, debemos estar listos para su llegada. Ahora, como es un reino futuro, ¿qué dijeron los ángeles? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, mire lo que dijeron los ángeles que estaban presentes cuando Cristo se fue. Hechos capítulo 1, versículo 7 al versículo 11. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Estamos con el tema Un reino futuro. Estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia explica lo que Dios dice, lo que Dios quiere decir. Capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 11. Jesús asciende y mientras está ascendiendo, una nube lo recibe, pero dos ángeles se aparecen en el grupo y entonces dicen lo siguiente. Versículo número 7. Y les dijo, San Mateo, Hechos capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En el versículo 6 los discípulos le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel? Porque todavía están pensando en un reino terrenal. Y entonces Cristo comienza a responderle. Versículo número 9.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese Jesús que asciende, ese mismo Jesús descenderá. Así lo ven mirando como subió a la nube, pues así mismo lo van a ver cuando aparezca en la nube de los cielos, cuando venga por segunda vez. Los ángeles ponen la cosa muy en clara, cómo vendrá ese reino futuro, cómo vendrá Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. El apóstol Pablo participa también para ayudarnos a entender esto, de un reino futuro. Los ángeles dijeron, vendrá. En 1 Corintios capítulo 15, mire qué cosa linda, versículo 24 en adelante, Pablo nos explica. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, recuerde, en 1 Corintios encontramos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, encontramos lo que es y en qué consiste el Evangelio. Consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. También en el capítulo 15 encontramos la belleza de cómo Cristo se apareció después de su resurrección. Se apareció, versículo 6, a más de 500 personas. Se apareció, versículo 7, a Jacobo. Se apareció, versículo 8, a Pablo. Se apareció a las personas. Pero ahora, en el capítulo 15, versículo 24, dice Pablo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y al postrer enemigo que será destruido es la muerte. El Señor Jesús venció a todos sus enemigos y al final, cuando venga a instaurar su reino, la muerte será vencida para siempre. No más muerte, no más clamor, no más llanto, no más pena, jamás. Tardanza, pero seguridad, certeza, certidumbre. Dios lo prometió, Dios lo cumple. Si hablamos de una tardanza y ya han pasado 2000 años, debemos ocuparnos más tenazmente, más fuertemente en el cumplimiento del deber, porque como dice Pablo, ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Pedro se hace participante también de lo que estamos diciendo, una tardanza, y él utiliza un lenguaje muy claro para ponernos en perspectiva. No es asunto de que el Señor ha tardado, no, es asunto de que el Señor está preparando y preparándose para que la venida sea una bendición para nosotros. No es que cuánto tarda el Señor, no, es cuánta misericordia ha tenido el Señor. Recuerde, misericordia significa que Dios ve nuestra necesidad y Dios suple nuestra necesidad. Con relación a la segunda venida de Jesucristo, debemos enfocarnos en la manera apropiada. ¿Qué significa esto? Significa que dentro del pueblo conocido como cristiano, hay mucha gente, una gran cantidad de personas que no está preparada. Si el Señor viniera de repente, se perderían para siempre. Dios entonces espera, alarga su venida para que nos preparemos, dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 en adelante, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor,
esta higuera no produce más, la voy a cortar. No, espérate. Vamos a limpiarla, vamos a abonarla un poquito más, vamos a darle un poco más de tiempo. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y sin embargo, aún los llamados religiosos, que se denominan cristianos, critican el hecho de que el Señor no ha venido. La gran pregunta es a esas personas que se quejan, ¿qué está haciendo usted por Cristo? ¿A cuántas personas se está preparando para cuando el Señor venga? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que venga pronto o que no venga, el cielo está seguro y asegurado. La salvación está segura, asegurada y garantizada en el Espíritu Santo. El afán de irse pronto al cielo, hay que ver cuál es la razón, cuál es la causa. Si hay maldad en el afán de irse corriendo al cielo, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las intenciones? La salvación no es una lotería, está segura, está asegurada, garantizada en Cristo. Un reino futuro. Sigue diciendo Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Su segunda venida. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de la mente. Cuando usted lee la palabra arrepentimiento, metanoeo o metanoia, el sustantivo o el verbo, usted descubre que estas dos palabras, sustantivo o el verbo, fueron muy utilizadas. Juan comienza a predicar, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comienza su predicación con la misma palabra. San Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro utiliza lo mismo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 37, versículo 38. Pablo utiliza lo mismo en el capítulo 17, versículo 30 de los Hechos. Los apóstoles predicaron el arrepentimiento en San Marcos capítulo 12. La palabra arrepentimiento es clave. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa cambio de la mente, significa cambio de las estructuras mentales, significa un cambio en la esencia misma de la mente, de lo más profundo del ser. Si no se produce eso, entonces, amigo, amiga, usted no entrará en el reino de los cielos. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 3. El que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Porque ese afán, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Deberíamos estar más afanados en decir, cámbiame Señor, transfórmame Señor. Cambia mi mente Señor. Para cuando el Señor venga, estemos listos y preparados. Dice el versículo 10, segunda de Pedro capítulo número 3, pero el día del Señor, el día de Jehová, el día de Jesucristo, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir. Pero ¿qué encontramos hoy día en el mundo denominado religioso cristiano? Un secularismo rampante, un secularismo espantoso, un secularismo enfocado en las cosas de este mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pasó? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y dice Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es tiempo de prepararnos para la venida de Jesús. Es tiempo de enfocarnos en el Señor. Dice el Padre Celestial, Isaías 45:22, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cuando contemplamos algo o alguien, nos vamos transformando en lo que contemplamos. ¿A quién estamos contemplando? Pedro recalca, remacha, enfatiza que el Señor no retarda su promesa. Me gusta esta frase que usa Pedro. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un asunto tan serio que el Señor Jesús nos plantea una situación que se dará cuando Él venga. Mucha gente está, ven Señor, ven Señor, ven Señor. Y el Señor dice, no, mi negro, si voy ahora te va a perder, arregla tus cosas, arregla tus cuentas. Una y otra vez el Señor Jesús dice, pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a su praxis. San Mateo capítulo 16, versículo 27, a su manera de vivir, a su forma de ser. San Mateo capítulo 25, versículo 31, conforme a lo que hizo, a lo que vivió, a su experiencia. Y en San Mateo capítulo 7, aún ya cuando Cristo venga, mire usted lo que pasará con algunas personas que posiblemente se sienten hoy muy tranquilos o tranquilas, muy confiados o confiadas, pero qué tristeza cuando vean estas palabras del Señor Jesús, Mateo capítulo número 7. Dice Mateo 7, versículo 21 al 23, porque San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Señor, ven, que venga el Señor, pero espérate, mi negro. Dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo aclara, muchos, no dice algunos, muchos me dirán en aquel día, el día de Jehová, el día del Señor, la segunda venida. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré en mi nombre. Significa que aceptamos el carácter de Cristo, significa que tenemos su espíritu, significa que hacemos su obra. ¿No hicimos esto, aquello en tu nombre? Y dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, maldad. Ya hablamos de la maldad y vimos que la maldad define nuestros motivos y nuestras intenciones. ¿Qué es lo que le mueve a usted a pedir que Cristo venga pronto? ¿Qué es lo que usted persigue con que Cristo venga pronto? Maldad. Un reino futuro que se tarda. Un reino futuro que se toma su tiempo. Pero mire qué cosa linda. En Apocalipsis capítulo 21, me gusta aquí en Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, cuando dice, versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ahora dice Apocalipsis, y esto para aterrizar, mire qué cosa linda. Es un reino futuro que ya se acerca. Es un reino futuro que ya viene. Bendito sea Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 5. Dice, escribe Juan en el Apocalipsis, dice él, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice ahora, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. El tabernáculo, el lugar para morar, la morada. Y dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice ahora, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios, sí. Un reino futuro que ya se avecina, sí. Un reino futuro que hemos esperado por 2000 años, sí. Un reino futuro que ya está cercano. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Las señales de los tiempos, las cosas que estamos mirando, el cumplimiento de la apocalíptica bíblica nos dice que ya es tiempo de levantarnos del sueño. Nos dice que ya es tiempo de prepararnos. Nos dice que nos equipemos cumpliendo la misión para que cuando el Señor venga nos haya haciendo así como al siervo fiel y prudente que da alimento a su tiempo a la casa, que cuida, protege, sustenta, que anuncia el evangelio de salvación, que cumple con su ministerio. Cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, es nada más y nada menos que un embajador del reino celestial. Cada uno de nosotros representa la patria eterna. Cada uno de nosotros está en la tierra para cumplir con la santa misión. El Señor nos ha escogido para que seamos sus representantes. El Señor llama a la gente al arrepentimiento y nos ha asignado a nosotros la misma misión. ¿Qué debemos hacer mientras estemos aquí esperando al Señor? Como la parábola de los talentos, trabajar. Como el siervo fiel y prudente, trabajar. Es tiempo de cumplir la misión, aguardando al Señor, cumpliendo con la misión. Viene hoy, nos vamos al cielo. Viene mañana, nos vamos al cielo. Sea que venga hoy, que venga mañana, estamos listos para su llegada. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Un reino futuro, pero un reino seguro. Amigo, amiga, hermano, hermana, coloquemos nuestra vida en las manos del Señor y permitámosle a Dios que pueda obrar en nosotros y producir en nosotros, como dice Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, un reino trascendental, va más allá de los límites, sí. Un reino espiritual, Dios es espíritu y los que la adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad, dijo el apóstol Pablo, dijo el Señor Jesús, San Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Un reino misterioso. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y descubrir las reglas y los principios de ese reino de Dios. Y número 4, un reino futuro, un reino que se anunció en el pasado, pero nosotros estamos justamente en ese futuro, 2000 años después que se hizo el anuncio. Estamos más cerca de ese futuro. La iglesia de la Odisea, el último periodo histórico de la iglesia cristiana, ya estamos en ese futuro. Estamos viviendo al final de los tiempos.
1798, el tiempo del fin, estamos después de esa fecha. Los postreros días comenzaron con Cristo Jesús, estamos después de esa fecha. Entonces, si estamos tan cerca, preparémonos. Permitamos al Espíritu Santo que nos cambie, nos transforme, nos convierta en luz en medio de la oscuridad. Amigo, amiga, mi pregunta: en el nombre de Jesucristo, ¿acepta usted entregarle a Jesús todo su ser? ¿Acepta darle a Cristo Jesús todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Recibe y acepta usted a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Somete usted su voluntad a la voluntad del Señor? ¿Quiere usted prepararse para el santo bautismo para que su nombre esté registrado en el libro de la vida? Y si usted ya es bautizado o bautizada, ¿decide usted renovar su decisión y encontrarse y entregar todo nuevamente al Padre Celestial para que haga en su vida con su vida lo que Él determine? ¿Acepta el gran desafío de ser un embajador o una embajadora del cielo y llamar a otras personas que vengan para que sean parte de la familia de Dios? Si usted dice sí a estas preguntas, levante la mano y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, levantamos las manos para darle las gracias por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Padre querido, y para decirle sí, aceptamos su santa palabra, aceptamos a Jesucristo nuestro Señor, aceptamos la unción del Espíritu Santo, aceptamos la protección de los ángeles y aceptamos, Señor, convertirnos en embajadores y embajadoras del cielo para anunciar a otros el conocimiento de su palabra. Levantar a Cristo Jesús en nuestra vida para que le conozcan. Aceptamos, Señor, recibir los estudios de la Biblia para que muy pronto, a través del santo bautismo, nuestros nombres se registren en el libro de la vida. Dios, nos rendimos a usted, le entregamos todo derecho legal espiritual de nuestra vida y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.